para ir estableciendo acuerdos. Yo tengo una propuesta. Bueno, en el proceso que hemos llevado de la lucha del tema del agua, sí hemos visto, por ejemplo, que es difícil que las amas de casa, las compañeras de lucha de una organización o movimientos estén ligadas a este tema. Porque pues los movimientos tienen muchos temas, ¿no? Salud, educación, etcétera. Entonces a veces no se da prioridad al tema del agua. Entonces la pregunta es cómo conjuntar a esas mujeres para que le entren al tema del agua. Por ejemplo, ahorita apenas hubo el 8 y 9 un congreso nacional de mujeres donde no tenían la información sobre esta propuesta alternativa que hoy se manifiesta aquí, de Agua para Todos, la iniciativa ciudadana. Entonces, en ese momento, pues a ella les dio mucho gusto, eran de todos los estados de la República, el conectarnos para empezar a trabajar también el cómo comunicarnos y trabajar desde nuestros territorios, como aquí en este momento, ¿no? Y el primer paso era hacer un grupo donde nos compartiéramos tanto toda la problemática y tanto todo lo de la alternativa de esta propuesta de Contralorías Sociales del Agua y Defensa del Territorio. Entonces ese fue un primer paso que vamos a empezar a trabajar y yo pongo a la mesa ese paso aquí para que también nos conjuntemos nosotros como mujeres y como parte de Agua para Todas, para que todas nos podamos ayudar en este proceso poco a poco. Esa es una parte que yo creo. Gracias. ¿Alguien más, compañeros? Bueno, pues como para operativizarlo, yo creo que sí, por lo que veo esto es un grupo horizontal, ¿no? O sea, son comisiones. Pues cuando menos que de esas comisiones, 3 o 4 estén dirigidas por mujeres, ¿no? Obviamente que cuenten con la disponibilidad de tiempo, asuman la responsabilidad, pero digamos como para hacerlo, no quiero decir paridad, porque a lo mejor no, pero con que hayan 3 o 4 que sí, pues eso ya ayudaría a dar esa visión de equidad de género y evitar pues, el uso, por ejemplo, del lenguaje que sea demasiado orientado a los hombres, o incluso lo que ella estaba mencionando de hacer un grupo de cada Contraloría para compartir información relacionada, por ejemplo, al género y al acceso de agua, al género y a cómo impacta la salud la contaminación ambiental en la salud femenina. O sea, ese tipo de información que puede ayudar a que vean que sí, o sea, hay un impacto diferente entre los hombres y las mujeres en cuanto a la falta de acceso al agua y la contaminación. O sea, no es decir que hay unos de cáncer, pero los tipos de cáncer más lesivos o son más rápidos que las hormonas. Entonces sí hay información que demuestre que la contaminación impacta negativamente tanto a hombres y mujeres, pero en las mujeres se manifiesta de determinadas formas. Y eso es importante que la gente lo conozca. Hasta para los amas de casa, sobre todo si ellas entienden la importancia de que los niños tengan agua limpia, que tengan agua potable. El hecho de que se estén informando cada semana de la panza, de que no crezcan, afecta también cognitivamente. O sea, en esta parte del cuidado, sí es importante que hagamos es necesario que tengamos agua potable. Y además, no lo que nos ven como potable, no que es lento. Entonces estamos tratando de desarrollar. Además, como amas de casa, nosotros empezar a educar. Lo que yo propondría para la cuestión de los pueblos originarios, dado que esta es la mesa, es primero reconocer el territorio como origen de nuestra existencia como comunidades, establecer renovar ese vínculo que antes existía y que poco a poco la modernidad ha hecho que se pierda, con el fortalecimiento de las instituciones comunitarias como el propio Tequio, como la propia Asamblea, que es la máxima autoridad en las comunidades originarias, como una tarea. ¿Cómo empezamos a fortalecer esas asambleas con la participación ciudadana de todos? La otra parte es, nosotros hemos establecido reglamentos internos para el uso eficiente y disfrute del agua. Es necesario en las comunidades porque aunque la usamos muchos de maneras responsables, también hay ciertas anomalías que tienen que atenderse. Otra es el establecimiento de autoridades comunitarias que puedan
vigilar el cumplimiento de este reglamento, pero que también ayuden a la gestión integrada de nuestros recursos. Es decir, desde no nada más la cuestión administrativa, sino el propio cuidado y defensa del propio recurso, ¿no? Como comités. En el caso de nosotros tenemos comités locales de cuidado y defensa del agua, que se encargan básicamente de promover obras de captación, como decía la compañera, para revertir un poco esto del abatimiento del acuífero. Y finalmente, nosotros nos ha funcionado el promover dentro de la propia comunidad como el conocer marcos que ya dan o que ya reconocen el derecho de los pueblos indígenas, no nada más a nivel nacional, que solamente es el artículo 2 de la Constitución, sino a nivel internacional como el convenio de la OIT, 169. Gracias. Es de los presentarse, de dónde viene y algo que crea alguna propuesta que es necesaria para la mesa. Buenos días a todos, a todas compañeras. Mi nombre es Antonia Victoriano Marcos, vengo del estado de Querétaro, mi municipio es Amealco, mi pueblo es Santiago Meztitlán. También hemos estado ahí, pues ya venía mucho más antes, pero el problema surgió el año pasado, hizo un año en marzo. Años anteriores pues llegaban pipas allí en el pozo del agua potable, entonces pues veíamos las pipas, llegaban, sacaban el agua y se lo llevaban, pero pues yo y mis vecinos pensábamos que era orden de la SEA, porque pues normalmente es la SEA que tiene esa responsabilidad ahí en los pozos. Y entonces ya vimos que así fue, y entonces ya hasta en marzo del año pasado, pues ahora sí que las compañeras, los vecinos de ahí del pozo se armaron de valor y pues detuvieron a las pipas. Pues 2 de esas pipas se echaron a correr, pero una sí se detuvo. Entonces desde ahí pues es el problema más fuerte. Entonces ya desde ahí se está haciendo los plantones, pues, sí, más que nada los plantones allí al estado de Querétaro, pero pues cosa que cuando llega uno ahí pues se le cierran las puertas, no hay respuesta, no hay solución. Hasta el 10 de junio pasado, junio, pues tuvimos ahí con ellos, con los de la SEA, le dimos 2 horas para que nos atendiera, pero transcurrió los 2 horas y no nos atendió. Entonces pues no sé qué es, mandaron los policías estatales, y unos de nuestros compañeros pues fueron detenidos y golpeados, algunos, 3 de ellos fueron detenidos, y hasta ahorita pues sigue esa carpeta abierta y no nos han dado solución. ¿Son privadas o son de la SEA? Eran privadas. Ajá. ¿Pero de qué privado? Porque no tenía el logotipo de la SEA. O sea, no sabe hasta el momento de dónde eran las pipas. No. A lo mejor les estaban robando, ¿verdad? Bueno, sí les estaban robando. Sí, nos estaban robando. ¿Conocen quién? Bueno, mi nombre es Margarita Mallorquín, vengo de una comunidad indígena del estado de Durango, de Pueblo Nuevo. Ahorita que estoy aquí, pues me he dado cuenta de que nos hace falta mucha información a mi comunidad. Allá no tenemos pozos grandes de agua, hay solo un pequeño, que será manantial, de donde se surte toda la gente. Esta comunidad es maderera, se dedica a vender, tiene sus aserraderos de madera, entonces pues creo que de ahí también es un problema, ¿no? De ahí viene también el problema de las sequías, porque estamos batallando también. Ya en cierto tiempo empieza a terminarse el agua y pues batallamos. Lo que pasa es que nosotros pues no
no tenemos conocimiento, o sea, no sabemos qué hacer para arreglar este problema, ya que el que nos representa es el comisariado. Y si a él van y le dicen, oiga, pues vamos a hacer, hace poco abrieron una purificadora de agua, creo que la llevan de allá de la comunidad, de una de las comunidades de lo que conforma la zona indígena. Entonces, están vendiendo ya agua. Y es lo que yo ahorita me doy cuenta, ¿cómo es posible que estén vendiendo el agua cuando a nosotros de nuestras comunidades nos hace falta? Entonces sería, pues eso, informar a mi gente de mi comunidad para que tomemos conciencia y defendamos lo que nos pertenece, ¿verdad? Gracias. Mi nombre es Ramón Pérez García, vengo de un pueblo que se llama San Ildefonso, Amiaco, Querétaro. Y ahora sí que el gobierno nos ha acaparado el agua, porque el agua es que tenemos. Ese movimiento social empuje las leyes y las normas para poder establecer los criterios de la sociedad que hemos estado definiendo en estos momentos aquí, ¿no? Eso es lo que también hay que ir revisando mucho, pues. Muy bien. Y hay que generar una metodología para poder establecer esos análisis, ¿no? Porque a mí me puede parecer... Sí, generar metodología. Así es, generar una metodología. Generar metodología. Bueno, y quizás vamos a necesitar un taller para eso, que ya lo habíamos estado platicando con Alfonso, que era importante generar un taller para hacer este mapa de actores y qué tan cercanos o no van a ser. ¿Va? Si son de coyuntura aliados o no, o estratégicos. O son estratégicos o tácticos, en fin, ¿no? Hay una serie de... Entonces, metodología, y podemos proponer un taller, metodología y un taller. Ahora, la parte para ir, digamos, con los puntos, recogemos esto y esa es la tarea que nos llevamos como comisión, porque nos tenemos que preparar en ese sentido. Ahora viene, estamos de acuerdo como comisión en las líneas estratégicas y las tareas que tenemos para este periodo. Ya quedamos, el encuentro nacional lo preparamos haciendo un sondeo de los encuentros que vaya a haber en sus regiones y a nivel nacional. Esto nos vamos a ir enterando al mismo tiempo que vamos a hacer el mapa de actores. O sea, va a ser tarea simultánea, ¿sí? Y el otro tema, eso es para el encuentro nacional. El binacional ya quedó anotado. Y la otra tarea es la de Nueva York, para trabajar, y es la que tenemos más quizás inmediata, aparte de otra que nos va a plantear nuestra compañera. La tarea que tenemos es que preparemos el Día Mundial del Agua, que es el 22 de marzo. Entonces, ahí es en Nueva York, preparar la visita que haremos a Nueva York, y ahí ¿qué requerimos? Pues elaborar un plan específico para tener presencia en Nueva York, gestionar recursos 21, 22 y 23 de marzo. Gestionar recursos y ver para cuánto nos va a alcanzar la cobija, de cuántas personas vamos a llevar. Hay agencias de cooperación que nos pueden apoyar y aliados que nos pueden apoyar. Movimiento sindical, las universidades, el movimiento eclesial, pero también hay agencias de cooperación aliadas. Ajá, las cooperativas también. Vamos a pasar el sombrero con todas las que se pueda. Entonces, una tarea que nos llevamos es que todos y todas tenemos relación con ese tipo de organizaciones, que vayamos haciendo nuestra lista. Yo, por ejemplo, a quienes tengo en mente y con quienes hemos tenido relación en Puebla es con la Fundación Boll, que son los verdes de Alemania, que tienen presencia en la Ciudad de México y dan cooperación para este tipo de cosas. Y a ellos les interesa mucho incidir en Estados Unidos con las políticas, digamos, verdes. Entonces, que nos pudieran apoyar para pagar el pasaje de algunos. ¿Cómo se llama? Los verdes, por ejemplo. Les doy un ejemplo, pero es que para que cada uno haga su lista. Y entonces esto va a quedar en el plan y lo vayamos poniendo, no para que lo veamos ahorita, sino para que vayamos viendo dónde podemos sacar recursos, para poder ver cuántas personas podemos pagar para que vayamos a Nueva York. Lo otro es contactos en Nueva York.
Nosotros tenemos Puebla York, o sea, tenemos muchos migrantes. Entonces, compañeros y compañeras que nos puedan dar alojamiento. Y además tenemos comunidades eclesiales de base allá. Y tenemos iglesias allá que no son católicas, que son iglesias protestantes, muchas allá. Tenemos una compañera que tiene una red, pero ustedes también. Entonces, ahí ustedes nos pueden ayudar mucho en Mexicali para buscar aliados allá, para que tengamos lo del transporte, pero no solo para eso. Eso es una primera cosa. La otra es contactos en Estados Unidos que nos puedan apoyar para que hagamos varios eventos en Estados Unidos y que la gente pueda moverse de diferentes ciudades a Nueva York para hacer una presencia simbólica en Nueva York esos días. Entonces, ahí sí necesitamos, de todos los lugares hay migrantes, necesitamos que nos echen la mano y puedan ir allá. Y además las organizaciones de Centroamérica, de la Red Vida, que nos puedan apoyar a que sea una movilización continental por el agua, para el 21, 22 y 23 de marzo. Esa es otra tarea que nos llevamos y no es fácil. Ustedes tienen que hacer su lista allá. ¿En qué ciudades? En Puebla es Nueva York, pero hay otras que tienen California, que tienen otros estados. Exacto. Entonces, esa es una tarea y la tenemos que agendar en las reuniones. Por eso nuestra propuesta es que la reunión de la comisión sea mensual para darle seguimiento a todas estas tareas por Zoom, ¿va? Sí. Para que optimicemos recursos y todo. Entonces sería mensual y ahorita quedamos de ver si estamos de acuerdo en que sea mensual, qué día es el mejor, qué horario, para que todos apartemos ese día y sea sagrado para nuestra comisión, para que salgamos adelante, ¿sí, no? Esa tarea es muy importante. ¿Sí, Eli? Maestra, le faltan los enlaces de la comisión 2. Ah, pero falta todavía, es la última tarea. Va esa tarea. Entonces, esa tarea nos toca a quienes estamos viendo la parte internacional, que es la compañera Esther y su ¿Qué voy a hacer yo? ¿Sí? Si no responden a mis demandas y mis necesidades. En ese sentido, sumar los esfuerzos. Formación política. Tenemos un asunto que estamos iniciando a trabajar, que se está trabajando ya, que es el asunto de las contrataciones. Es un eje central. Tenemos que nosotros trabajar y coordinar con los compañeros de comunicación para armar un material para dar talleres de contadurías. Ese es un asunto que tenemos que platicar. Esa es una primera la otra es que tenemos que programar una reunión virtual por chat entre nosotros para ir tocando los temas de formación. Nosotros tenemos que apoyar a los compañeros en los estados para la formación. Pues uno es, ahorita lo que estamos ocupando mucho es lo de la contabilidad del agua. Hay estados que no lo tienen, pero además no tenemos materiales lo suficientemente terminados para hacerlo. Pues tenemos que hacerlo. El otro asunto que tenemos que armar dentro de del chat y armarlo de las contadurías es que tenemos que trabajar junto con los de comunicación cuál es nuestra situación actual, nuestra historia, como agua para todos, ¿verdad? Los cuales obviamente habría que ver cómo coordinamos con los compañeros de los estados para dar estos talleres, pero hay que hablar también porque sí hay materiales, pero hay que revisar cómo o hasta dónde nos dan los materiales que hay para que nosotros podamos hacer la parte histórica, dónde nace nuestra organización, cuántos congresos hemos tenido, dónde hemos estado, cuáles son los ejes de lucha, y un asunto que quisiera yo comentar muy rápido es, aunque es parte del análisis de coyuntura, pero nuestra tarea ya más o menos está un poquito definida en las reuniones que hemos tenido, es la comunicación de fuerza. Es el desarrollo de la organización
pero no podemos desarrollar la organización si no les damos herramientas a los compañeros que están en las comunidades para que transmitan el mensaje que queremos que llegue a nuestras comunidades. El otro eje, bueno, ya con esto, sí. Oye, ya que me estoy en el asunto de formación política, casi es lo mismo. Eso completo. Aquí el asunto de formación política es aún más, tenemos que detallarlo más bien. Uno de nuestros grandes problemas de los grupos democráticos de la lucha es que no nos preparamos, todo lo hacemos a la vez. Este puño sí se ve y punta, y este puño sí se ve y punta. Y después como consecuencia tenemos represión, encarcelamiento. Entonces tenemos que trabajar materiales donde enseñemos a nosotros, a nuestros compañeros, cómo se hace un análisis de coyuntura, cómo se traza táctica y estrategia, cómo se hace un diagnóstico comunitario participativo. Esos materiales tenemos que trabajar, ¿no? Y entonces nuestra tarea es coordinar con nosotros, le demos un llegue a ese asunto, y luego hablar con los compañeros de comunicación para decirles, oigan, ocupamos estos materiales para que nuestra difusión y nuestro trabajo político en la comunidad pues se dé. Y que efectivamente nosotros tenemos eso. Sí, o sea, obviamente hay que partir del autoconocimiento, de la exploración, y para poder definir, se puede proyectar como ahorita, ¿no? Y compartir a los demás lo que consideramos que puede ser importante para ellos, pero es básico desde el punto de vista de la exploración diagnóstica con la comunidad. Ellos son grandes maestros, ¿sí? Que tienen otra historia de vida y ante todo muchas veces pueden demostrar muchas cosas. Yo sé que es algo que van a las direcciones, a partir de lo que la comunidad conoce, percibe y lo que requiere y como en qué puede echar mano. Y ya uno de forma como muy humilde, si es que le podemos aportar algo, hablamos de la metodología, por ejemplo, ¿no? Porque hay gente que no sabe ni leer. ¿Alguien está tomando la minuta? Sí, compañero. Sí. Entonces, en ese sentido, me parece valioso por los aportes que están compartiendo y tiene que ser un procedimiento. Entonces, me parece si hay elementos nuevos respecto a cómo podemos estructurar ese espacio de formación y análisis, además de lo que ya se mencionó, si hay alguna sugerencia que no hemos compartido. Usted mismo hace rato una cosa muy cierta, similar a la experiencia que ellos tienen. Aquí compañeros, ellos tienen, bueno, pueden intentar a la mano la experiencia que de los apicultores de Mérida, de Yucatán, de la península de Yucatán, que se opusieron a la siembra de transgénicos porque estaban matando las ovejas. Y esa experiencia que tuvieron los apicultores nos lo pueden dar ellos lo tienen a la mano. Sí, igual no, bueno, nada más para contar la misma experiencia de los compañeros de Oaxaca, ¿no? que ya están avanzados, ¿no? También podría hacer parte de un taller, una capacitación de cómo lo hicieron. O enriquecer, sumar nuevos elementos. Creo que levantó primero la mano. ¿Yo? Bueno, sí, yo soy Ricardo. Una última cosa, Meto, ¿la hojita está circulando? Sí, con el nombre. La podemos seguir circulando porque hay nuevos compañeros que están integrando. Ya los anoté. Y es que hay nuevos. ¿Quiénes nos han anotado? Yo de hecho, 10 segundos para que pasen la hojita y continuar, por favor, por el tiempo, compañeros. A ver, ¿quién falta? Si podemos circularla. Bien, ¿cuándo se va a participar? Sí. Bueno, yo me presento primero, yo soy Ricardo Bando Ramírez, soy del Estado de México, formo parte de un sistema comunitario de agua potable en un pueblo que se llama Quecama, que estamos al norte de la Ciudad de México, y bueno, nosotros la experiencia que hemos tenido en esto de la capacitación, pues se viene dando desde el febrero del 2017. Estos cursos que nosotros iniciamos pues tienen la tendencia de capacitar administrativamente, sí, técnicamente. Es esencial esto porque es una escuela del agua que va a ser nacional. Es como el eje principal, el acuerdo del 5º Congreso. Entonces, si le podemos dar unos minutos de más. Si me da 5, se los agradezco. Bueno, entonces este proceso inicia desde el año 2017. Nosotros iniciamos dando cursos de capacitación. Primero fueron cursos técnicos, o sea, manejo de bombas, porque allá el agua la surtimos con pozos profundos, la elaboración de documentos para una buena administración
del agua, etcétera, ¿no? Fueron fiscales incluso, normas ambientales para la potabilización del agua, etcétera, ¿no? Pero posteriormente, ya ahorita que vamos en una cuarta etapa, ya estamos en un proceso de formación política, más política. Estamos analizando, tenemos un plan de estudios que contempla instrumentos del derecho internacional para proteger más este tipo de gestión comunitaria, pero que podía servir también como modelo para otras experiencias, como lo de Mérida, etcétera. Ahorita tenemos en proyecto un taller de litigio estratégico, tenemos en proyecto otro taller sobre el asunto del Tratado de Libre con México y el libre comercio, que ya lo habíamos platicado allá con el compañero Rogel cuando estuvimos en Gilitla. Hay otro taller que ya lo acabamos de estrenar muy recientemente, que está basado en una declaración de la ONU, que se llama Declaración de los Derechos de los Campesinos y otras personas que se dedican al campo, que pudiera aplicar muy bien un taller allá con los compañeros que están luchando contra los transgénicos porque destruyen la producción de miel, etcétera, etcétera, ¿no? Y como lo veníamos nosotros planteando acá en la mesa de sistemas comunitarios, el eje central pues de todo esto es la formación política, la capacitación, la concientización, que la gente tenga esas capacidades, ¿no? ¿Sí? Y nosotros hemos definido algo que es, bueno, no, lo hemos retomado de otros teóricos, pero que es la ecología política del agua. ¿En qué consiste la ecología política del agua? Pues no es otra cosa más que educarnos nosotros mismos como ciudadanos, como pueblos, aprender a tomar decisiones políticas ante las malas decisiones que toman los políticos. O sea, esto podría ser el corazón de los cursos de capacitación y de formación política, porque por ejemplo ahorita que estamos en este congreso se ha hablado de lo obsoleto que es la Ley de Aguas Nacionales de Salinas, ¿no? Se ha hablado de muchas cosas que es necesario transformar a través de una nueva Ley General de Aguas que México necesita. Pero ¿quién promovió? O sea, ¿fueron decisiones políticas la modificación al artículo 27? Pues sí. ¿Fueron decisiones políticas la ley minera que estamos padeciendo hoy? Sí. Quedan 2 minutos. Sí, la Ley de Aguas Nacionales, por supuesto, son decisiones políticas. Entonces nosotros como pueblos, como comunidades, como ciudadanos, necesitamos aprender a dar respuestas políticas a las malas decisiones políticas, independientemente de los cursos técnicos, porque esos también son importantes. De hecho, les comentábamos acá a los compañeros que estamos ya en proceso de firmar un acuerdo público comunitario de colaboración con el Instituto Mexicano de Tecnología del Agua, que pretendemos que nos den cursos para humedales, para baños secos, para captación de agua de lluvia. O sea, es otro rollo, ¿no? Pero el corazón es eso, decisiones políticas o respuestas políticas a las malas decisiones políticas. Eso es todo, no sé si quieres agregar algo. Primero y luego. Ok, eso es todo, gracias. Se le había demostrado que hay pozos sin permisos y no hacen nada al respecto. Entonces, lo quise mencionar porque quien llegue a esos niveles con los planteamientos, por más honestos y más fundamentados que estén, de una vez sepan que está a favor de los empresarios y de los ganaderos y de los que generan valor para quedarse con ellos. Quiero hacer una pregunta para el compañero, una pregunta solo. Oye, ¿cómo se llama la presa donde el presidente se comprometió a potabilizar para dotar de agua potable a Torreón? La presa Francisco Sara. Una pregunta. Gracias. El origen es la presa Lázaro Cárdenas, es la grande, la Francisco Zarco es otra. Bueno, entonces parece que ya tenemos suficientes elementos para el diagnóstico. Yo quiero hacer un comentario brevísimo. A mí no me gustaría que se perdiera de vista la corrupción de la Conagua en relación con los sistemas municipales, que es el tema. Yo comparto absolutamente lo que han dicho los compañeros, absolutamente lo comparto, pero el caso es que me parece bien importante que quede establecido que quienes pueden controlar a los sistemas de agua potable son las direcciones locales o los organismos de cuenca. Y ahí hay un tema que compartimos todos, más allá de las minucias y las particularidades de cada municipio y sistema de agua potable, cada uno lo tiene, hacia arriba en el sistema de justicia, todos compartimos el mismo sistema. Y yo creo y entiendo justamente que ahí hay una dificultad porque las direcciones locales de agua, al menos en el caso de Guanajuato, no operan en función de lo que establece el gobierno de la República, sino de los intereses locales. No, déjame decirte una cosa, yo creo que estás equivocado en una parte. La Conagua lo que controla
son las extracciones de agua, las concesiones y las asignaciones. No solo. Que déjame decirte, según el artículo 115 constitucional, el manejo del sistema de agua es potestad de los municipios. Y la Conagua ahí no se puede meter. No, perdón, pero los sistemas de saneamiento son autorizados por la Conagua porque vierten las aguas a ríos y arroyos nacionales. La Conagua autoriza, sí es cierto, no solo autoriza la extracción, sino también la descarga de aguas residuales. Sí es cierto, pero el manejo de los sistemas depende de los municipios y el organismo, digamos, rector de la función de los municipios es la Comisión Estatal de Agua y Saneamiento, perdón. Sí. Y si me permiten, si el municipio no está correctamente asesorado, entonces solicita un permiso a la Conagua, un permiso que igual tampoco tiene el sustento técnico que debe tener. Entonces es culpa, en este caso, de los gobiernos municipales. O sea, la Conagua fácilmente va a decir, no, pues yo te autoricé lo que tú me pediste. Me pediste una planta para sanear biológicamente y ahí está tu permiso, está el estudio y todo, pero no es la que requería realmente el municipio. Bueno, entonces en el diagnóstico entonces puede quedar claro que tanto gobiernos municipales como estatales como la Conagua, cada uno tiene atribuciones y todos están fallando en lo que les toca hacer en esas atribuciones. Parte de ella la corrupción. Déjame terminar para hacer José. Yo creo que vale la pena que nos extendamos un poquito más en la discusión y no vayamos así apresurados. Miren, yo creo que vale la pena incluir la dimensión política de todo esto, porque la estamos dejando de lado. Me parece a mí que efectivamente la Comisión Estatal del Agua, los gobiernos municipales, los gobiernos de los estados están todos involucrados. El tema del agua es un tema transversal a todas las autoridades, pero en el ámbito de sus competencias, la federación tendría que ser el equilibrio. Si yo tengo problemas con mi sistema operador de agua, porque vierte contaminantes a ríos y arroyos de propiedad nacional, debo de poder acceder a un sistema de justicia que controle al sistema municipal. Y eso lo compartimos todos, nos guste o no. Y en Guanajuato, que vierten exceso de contaminantes a ríos y arroyos, pues están violando la ley federal. Y quien debe de controlar eso, incluso cuando son sistemas operadores de agua quienes contaminan, porque lo hacen, pues es la federación a través de sus direcciones locales u organismos de cuenca. Y eso lo compartimos todos. Y ese podría ser un posicionamiento conjunto, más allá de las particularidades de cada sistema operativo, que sí tiene que ver, ahí sí, con los municipios y con los estados. Pero acá estamos tratando de encontrar algo común, ¿no? Bueno, y yo quiero que no quede fuera de lugar la participación ciudadana. El cuarto de la Constitución habla de que los ciudadanos tenemos derecho a participar en la gestión del agua. Entonces, tienen que darnos lugar a los ciudadanos en todos este tipo de problemas. Exacto, el ciudadano es el que menos participa, compañero. Bueno, no es esa partida. Nosotros hemos visto en un factor común en todo el país, pero prácticamente en Puebla, yo se los puedo decir, la gente a veces es por temor a las represalias, porque como historia tenemos una historia de represalias en nuestros gobiernos anteriores. Nos desaparecían o simplemente si no estábamos ad hoc con lo que mandaba el gobierno, habían bastantes violencias. Acá el artículo 115, ¿verdad?, es el que le da la figura al municipio y los municipios se van a rasgar la vestidura para defender esa autonomía. Entonces, lo que tenemos que hacer es pedir una concatenación de responsabilidades, ¿sí? Pero cada quien tiene su figura, o sea, no podemos de alguna manera lastimar esa autonomía de los municipios que está en el 115, que hoy les da la facultad para gobernar y para administrar sus recursos y también con sus responsabilidades. En todo lo que hagan mal también se debe exigir al gobierno federal de que se les haga la responsabilidad, porque cada quien tiene su marco legal, ¿verdad? ¿No? ¿Escuchar al compañero que no ha hablado? Muchas gracias, soy Ricardo Castellanos del grupo Movisa, Morelos, Villa y Zapata.
Les traigo un folletito. Acabo de llegar. Se trata del agua, de la contaminación del agua, de los mantos acuíferos, de todo el problema del agua. Es un folleto de un debate que fue hace como 22 años en la presidencia municipal. Participó el doctor Maeda Villalobos. Claro, su exposición fue magnífica. Es un científico, ha ido hasta la NASA. Pero no los voy a entretener más. Todos estamos sobre el problema de contaminación del agua y los dirigentes de arriba, los presidentes y los que están interesados en el agua, los ganaderos, los que venden cerveza, los que venden Coca-Cola, los que venden agua natural a un precio bastante caro y no tomamos en cuenta las botellas, 2 botellas en los garrafones. ¿Qué está haciendo CIMAS o los organismos que manejan municipales el agua? ¿Qué están haciendo? Están vendiendo muy cara el agua, aparte de los recibos caros y altos, nos están vendiendo líquido para tomar carísimo, que es la fuente vital para toda la humanidad. El problema del agua es mundial. Nosotros tenemos que crear... ¿Qué tiene que ver con el medio ambiente del agua? Fuimos a una planta procesadora en Iztapalapa y caminamos por las aguas residuales, las aguas de cañería y todo lo que sale. Caminamos y nos fueron explicando y llegamos a una maquinaria que se trajeron italiana y llegamos hasta lo último donde están 3 estanques con el agua ya potable, hasta tenían pescaditos porque los pescaditos los tenían como... Y era un proceso circular. Sí, los pescaditos los tenían como para checar su sobrevivencia, pero el agua, pero limpiecita, todo eso, es posible. O sea, es posible porque allá en Iztapalapa, donde se sufre mucho del agua, y en aquellos años decían es que nada más faltan unas firmas de algunos diputados, los diputados, ya la oposición en aquel tiempo, pues no tenía certeza. Pero sí es posible potabilizar el agua. Ah, no, claro, tratándola. Sí, claro. Ella quería hablar. ¿Tú querías hablar? Bueno, es que tengo ahí una duda en la parte de cómo se hace cuando metes ya la parte diputados, senadores, etcétera, porque el cómo acomodan la parte económica a veces se queda arriba el dinero. Y ya los que, por ejemplo, personas que son investigadores o personas que trabajan en el ámbito de lo ambiental, recolección de datos, pasarle la información a comunidades, etcétera, se quedan muchas veces sin la cantidad suficiente de recursos. Entonces, en la parte que tú dices, vamos a agregar en las propuestas una iniciativa jurídica, también creo que si se hace la propuesta deberíamos de buscar una forma de que los recursos económicos que se den hacia las iniciativas se distribuyan de una forma distinta, o sea, más transparente, menos jerárquica. Esa es otra lucha. Entonces, definitivamente esa es otra lucha, porque pues justamente lo que se está tratando de combatir es la corrupción, la falta de transparencia, la falta de equidad en la distribución de los gastos. Esa es otra lucha que va aparejada a esto, ¿no? Porque si no, no vamos a cumplir nada y va a quedar en el papel como muchas disposiciones constitucionales. Entonces tendríamos que ver algún mecanismo de cómo pudiéramos lograr esa distribución más justa y equitativa en el gasto del agua, en el gasto de investigación, saneamiento, todo eso. Sí, pero mínimo tenemos que intentarlo, ¿no? Nuestra iniciativa se llama Contraloría Social, o más bien Autónoma Ciudadana del Agua, ¿no? O sea, ¿qué lleva a esa intención? Acabar con esa corrupción y ese manejo discrecional de los recursos. De tal suerte que haya un colectivo, la Contraloría, que ayer se tomaron juramento a la de aquí, para que esté verificando cómo se dieron los permisos, cómo se ejerció el presupuesto, cómo se elaboran los planes de resolución de la problemática. Toda la ciudad tiene problemáticas hídricas,
ambientales y de contaminación. Entonces, esa Contraloría va a hacer esa tarea. Y hay otra figura que dice la ley que está un poco más difusa, que es la Defensoría. La Defensoría está más difusa. Pero miren, a pesar de que no hay una ley general del agua autorizada, más bien publicada, hay muchos elementos jurídicos legales, muchísimos, de protección al medio ambiente y al agua. El artículo primero, en la reforma del 2012, estableció que los pactos internacionales tienen el mismo nivel vinculante de la Constitución. Y pactos internacionales tenemos bastantes y de buen tamaño para defender todo eso. Son muchos. Aquí la gente, una vez conociendo esto, aunque no hay una ley general que nos pueda avalar todo esto, pero tenemos muchos elementos, y con esos elementos se ganan los amparos que dice la compañera. Los jueces, no hay un juez federal ni estatal, a lo mejor municipal, local sí, que pueda autorizar un corte de agua, mucho menos en Puebla la corte de drenaje también. No hay un juez. Entonces pedirle, porque la Constitución dice que todo acto de justicia debe estar motivado, fundado y avalado por los jueces. Pedirle, me vas a cortar el agua, adelante, nada más muéstrame que no tiene, porque no va a haber un juez. Entonces, tenemos muchos elementos de ley, aun y cuando no tengamos una ley general. Pues ahora que tengamos ley general, lo que lleva la ley general sobre todo, bueno, les platico. Cuando ven los 12 consensos del agua, nosotros la Comisión Legislativa, son los 12 compromisos irrenunciables. Pues hasta no podemos ni preguntar, esto no lo negociamos. Esto se tiene que meter, sí o sí. No hay de que la dejamos y es de 12, no, los 12. Porque ese fue el consenso no solo de la coordinadora, sino de todos los que participamos en la elaboración. Ahorita hay unas organizaciones, pero en la iniciativa de ley general del agua participaron 400 universidades. 1,000 ciudadanos directas y otros 10,000 indirectamente. Entonces esos 12 consejos estratégicos. Con esto no aceptamos ninguna modificación. Negociamos la forma, pero el fondo de ninguna manera. Entonces, por ahí es donde tenemos muchos elementos. Bueno, ¿algo más que escribir? Agregó lo de la iniciativa jurídica. Pues elaboración de... También logros, eventos que tenga, todo. Por ejemplo, el caso Profe, todos piden la palabra. Acá. Sí. Bueno, estábamos leyendo, quedan dos partes y ya ahorita sí. La otra propuesta que han hecho algunos es la creación de un grupo de WhatsApp con un directorio, con la ayuda del directorio, la lista, etcétera, pero ya eso pues ya se arma o se ejecuta. Comisión de bueno, me imagino que aquí lo que se quiere decir es que la comisión de capacitación tenga materiales digitales conscientes desde artículos que hacen valer nuestros derechos. Yo le llamaba manual, pues una hojita, un tríptico. Sí, como material básico para todos los sistemas. ¿no? Cuestiones básicas legales, básicas de saneamiento, información muy básica que es contaminación o tipos de artículos, ese tipo como de materiales sencillos. Como la calidad del agua, ¿no? Ajá, exacto. Una carta más. Sí, entonces eso hasta ahí vamos. Una nueva ronda. Son materiales como infografías sobre cuestiones, herramientas legales, cuestiones de contaminación, cuestiones de manejo de microcuencas. Pues que le está dictando nada más. Justamente yo proponía que los sistemas comunitarios en los próximos años deben de involucrarse en el saneamiento de las aguas residuales que se están produciendo. No solamente hacer el diagnóstico, sino que estos sistemas empujen precisamente a que se legisle no solamente la parte de la administración del recurso,
del recurso agua que estamos extrayendo, sino también en la gestión del tratamiento de aguas residuales. O sea, a mí me parecería importante plasmar ahí esa parte, ¿no? Decir que en el tiempo, 2 años, en 1 año, empujar para que los sistemas comunitarios de agua también se encarguen de la parte del tratamiento de aguas residuales. Ahí lo dejaría. Perfecto. No sé, Bueno, nada más aclaro, en el Estado de México, la ley estatal dice los campos comunitarios de agua potable y saneamiento, o sea, la función de sanear el agua está implícita. Desgraciadamente, los sistemas comunitarios hemos caído en eso, solamente cobrar, pero no nos preocupamos del río, del ecosistema, del animal costero. Entonces, de cuidar pues el recurso, no donde estamos, sino toda la cuenca, la microcuenca. Aunque son diferentes acuíferos, pero entre ellos están comunicados. Entonces, yo creo que en el caso del Estado de México, entonces yo creo que así, donde se están formando, sí asumamos como sistemas el asunto del saneamiento, o sea, el tratamiento de las aguas. En eso estamos ya trabajando nosotros algunas ecotecnias para lograr el sanear el río con el que colindamos, los desperdicios del agua de la casa, o sea, eso ya lo podemos comentar ya en la comunicación. En la plenaria. En la comisión con los sistemas, nosotros estamos haciendo esto, ustedes están... Sí, nosotros estamos haciendo... Perdón. Adelante. También agregaría ahí una remembranza histórica respecto a los sistemas comunitarios. Lo que ya lo decía en la memoria. Sí, entonces aquí podríamos manejar la memoria histórica de los sistemas comunitarios. Sí, eso es importante. Sí, Puede haber materiales para los sistemas comunitarios de captación de lluvia, agua de lluvia, a ver, una cosa muy sencilla, a ver cuáles son los principios de la captación de agua de lluvia, material accesible. La memoria histórica. Memoria histórica de los sistemas comunitarios. Para que pensemos que es nacional en las diferentes regiones del país, para que, o sea, que nos tienen que platicar los de Mexicali, ¿qué onda? Nos tienen que platicar los de Yucatán, ¿qué onda? Los temas, los de Tabasco, los del Estado de México, ¿Para qué? compartir. ¿Para compartir? Porque es importante saber cómo surgió, ¿no? ¿Cuál fue la necesidad para esa comunidad poder explotar o sacar el agua del subsuelo? Otros que tienen la oportunidad de que está afuera, ¿no? ¿Cuáles son sus fuentes? Son superficiales. Así es. Sí, porque así sería la historia distinta de cada uno de nosotros. Sí. ¿Algo más? Listo. ¿Ya? Y bueno, aquí nada más el título, sistemas comunitarios, y las compañías van a ser las relatoras. Excelente. Entonces, muchas gracias. Empieza la plenaria. Sí. Es el tiempo que tenemos. Y ahí está estancado un problema, pues, burocrático y político, porque se oponen a que se conformen este modelo. Por tanto, ante la irregularidad de la presencia de Óscar Arredondo con nosotros y todos los pasos que tenemos que dar para de veras definir el ámbito en el que nos vamos a conformar, como lo expuse al inicio en mi primera intervención, básicamente se reduce a que ha sido la inconstancia, la falta de cumplimiento en la agenda que teníamos ya también de trabajo con Óscar Arredondo y algunos otros funcionarios de la Conagua, como está Karen y otras personas que supuestamente han sido favorables al trabajo ciudadano que venimos realizando, pero que a la hora de la hora, como bien reclaman muchos compañeros, compañeras, es que nos han venido dando a tole con el dedo, apostando quizás a que nos cansemos, a que se venzan los plazos, se acabe el tiempo y simplemente no logremos concretar de manera contundente las denuncias mediante lo que nosotros buscamos, que es a través de estas contralorías ciudadanas. Así es que ahí tenemos nuestros retos, ¿no? Pues yo es lo que les comparto hasta ahorita.
Ok, señora, compañera. Bueno, yo creo que hay algo que las contralorías autónomas, ya sean sociales o ciudadanas, tenemos que entender, y tal vez por eso aquí el compañero la duda. El origen de las contralorías es por un problema muy básico de ley, que es la Ley de Aguas Nacionales vigente, que está haciendo que tengamos tantos problemas en materia hídrica, ¿sí? Y social, además. Entonces, cuando se propone dentro de esta estructura de la nueva Ley General de Aguas propuesta por la ciudadanía, por esta nueva para todos, incluye esta figura nueva de Contraloría Ciudadana del Agua Autónoma, ¿sí? Y esta nueva figura la tenemos que poner en práctica necesariamente. Dicen por ahí, si no nos aprueban la ley, hay que hacer la ley. Y entonces, un resultado del Congreso anterior de hace dos años fue de ir a aterrizar las propuestas de la ley en el territorio. Ahorita el tema que ustedes están manejando de los diagnósticos de la apropiación ciudadana sobre la problemática del territorio obedece a un proceso de formación dentro de este grupo promotor, porque si no conoce su territorio, obviamente va a ser difícil que pueda exigir qué está haciendo la autoridad para resolver el problema del agua. Entonces, como método, como mencionaban, estamos analizando el método. ¿Qué dicen? Es el diagnóstico, es el mapeo de actores con su interrelación entre qué hacen, cómo lo hacen y por qué lo hacen, y luego la necesidad de fortalecimiento de capacidades de los promotores o de los ciudadanos para exigir el cumplimiento de lo que están planteando. Si del tema que sea, ¿no? O sea, ya sea el manejo de las aguas subterráneas, el manejo de las aguas superficiales, la calidad de agua de la llave, la calidad de agua de riego, X, ¿no? Entonces, el tema donde ahorita necesitamos trabajar es la Contraloría, en qué se va a fortalecer. Si bien es cierto a pedir información, ¿cómo pedirla? Porque este agotamiento es gacho, ¿eh? O sea, ya lo hicimos y la verdad, híjola, los formatos, pero lo tenemos que hacer también, ¿sí? También tenemos que aprender a cómo dirigir una petición. Pero además tenemos que tener claro qué función tiene esa información en nuestro territorio. ¿Para qué vamos a ocupar ese territorio? Y vienen las negociaciones. Entonces, un poco el tema de la Contraloría tiene que llegar no solamente a la denuncia, debe llegar a la propuesta y al seguimiento de que se cumpla esa propuesta en los espacios de toma de decisiones, que pueden ser los consejos, que pueden ser los comités, que pueden ser los sistemas comunitarios. Compañeros, retomo algo de lo que dijo la compañera, a ver si por ahí más o menos coincide. Hay que conocer el territorio, todo lo que involucra el territorio, actores sociales y cuánta agua tienen, etcétera, etcétera, ¿no? Y luego los demás pasos que mencionó la compañera. ¿Tenemos tiempo todavía para las participaciones, Eli? Necesitamos ya las propuestas para la Agenda 2024. Propuestas para la Agenda 2024, compañeros. Reuniones regionales. A ver, compañera, ¿quiere tomarla? ¿Quiere tomar la palabra? Estoy consensando. No, estoy consensando como... Mientras consensa la compañera, ¿alguien quiere participar? Yo quiero dar lo que llevamos de las propuestas a nivel de diagnóstico. Bueno, retomar el nivel metodológico, que hay procesos de incubación que implica la promoción y la formación del grupo promotor. En otros casos hay el tema detonador, que es lo que ha permitido la unificación y ha implicado elaborar un diagnóstico participativo y o flexible. Es importante desarrollar un mapeo de actores lo más completo posible, identificando líneas de relación y conocimiento del territorio. El otro es construir la agenda de la Contraloría Ciudadana del Agua, desarrollar a corto y mediano plazo esta agenda
Para la estructura de la Contraloría se propone que se construyan comités comunitarios ciudadanos por ejido y por colonia sobre la gestión específica que puede ser agua urbana, agua superficial, agua subterránea y agua ambiental. Se reconoce que existen dificultades en la construcción de contralorías. No existe en la ley de aguas nacionales esta figura. Es una figura nueva que se contempla en la iniciativa ciudadana de la Ley General de Aguas, y hay que aterrizar las propuestas de esta, se han aterrizado estas propuestas en el mismo territorio como se están construyendo en este momento. También aquí es importante, lo puse tanto en el diagnóstico como en las propuestas, el que se homologue el cuerpo metodológico conceptual con los abordajes en el contexto que vaya nutriendo la metodología. Y en los retos y propuestas a 2024, fortalecer las capacidades en la denuncia contra servidores públicos, también que se incluyan talleres que revinculen la participación en territorio. Otra es vigilar que se privilegie el derecho humano al agua en políticas fiscales y presupuestales. Otra es articular esfuerzos de las contralorías regionales y estatales a nivel nacional. Otra, lo de la plataforma interactiva, que ahorita lo desarrollo. Y la otra es desarrollar propuestas, ya puede ser en Consejo de Cuencas y en diferentes instancias del organismo de cuenca en la región. Y una que yo propongo es que analicemos aquí, si ya es los que ya estemos como más avanzados, podernos constituir a través de una asociación civil y construir la red nacional de Contraloría Ciudadana. Ya está ahí. Por eso ya le Propongo una comisión de redacción ya está bien, ahí ya se pone 2 y 3 y ya. Nosotros a proporcionar entonces insumos ya están hechos. No, nosotros los... No, pero son las acciones. Hacemos un plan de qué va a tener, qué falta. Nos encargamos de que le llegue a las organizaciones, que le llegue al público. Ya hay materiales. También proponemos materiales, pero no es el... Es que ahí donde dice difundir, ahí se supone que promociona la información, la propone. Ya no tiene caso poner que vamos a... No, son acciones diferentes. ¿No son diferentes? Son acciones diferentes. Pues estos son con la idea de posicionar también en congresos locales, dijimos, convocar a la prensa, aunque no nos dejen entrar, nosotros estamos con nuestra manta impulsando la Ley General de Aguas o en su momento la ley local que nosotros vamos a impulsar. Aunque no nos abran las puertas, nosotros estar afuera con la cobertura de prensa, de medios independientes, porque esto va dirigido a la sociedad, el mensaje va dirigido a la sociedad. Sí, porque estamos hablando de locales. La hay para lo federal. Dice locales y federal. Hay para la federal, pero cada organización prepara materiales locales. Comisiones locales. El programa en Yucatán las llaman así, pero ese no es el problema de la Ciudad de México. ¿Todavía? Impulsa la ley basada en un impacto muy local. En la Ciudad de México ya tenemos que concretar. Por eso nomás tenemos que concretar. Eso opinas tú, hay que entender que entre todos está. Sí, según lo que explicaron es que se tiene que consensuar, ¿no? Se tiene que consensuar lo que se decida o lo que opinemos cada quien. Podemos votar, ¿verdad?
Y todavía esto me hace ruido a mí, porque como comisión legislativa me parece que estamos usurpando la de comunicación. Aquí hay muchas cosas que creo que no nos corresponden, pero bueno, vamos con eso y lo vamos a tener que revisar de nuevo, sí, que reestructurar y luego concretar bien un plan de trabajo, porque nos falta información, nos falta formación y eso nadie lo puede negar. Lo podríamos plantear también de manera muy general. Yo por eso decía, desde el objetivo de impulsar y lograr que este periodo legislativo se dictamine. Pero encontrar los espacios, tenemos que nosotros encontrar como comisión, vénganse que ahorita hay reunión del Congreso Legislativo. Vénganse porque encontré un diputado. Asistencia a las sesiones de... Bombardemos con mensajes a este grupo de diputados porque están dando una declaratoria que a la mía comprométete. Necesitamos llegar. ¿Cómo le llegamos? Que la Comisión de Comunicación nos genere sus materiales que requerimos para llegar a esos espacios logrados. Sí, nosotros, por ejemplo, vigilar las sesiones de los legisladores, por ejemplo. Esa es una acción que... Pues eso es lo que platicábamos desde un inicio, ¿no? Sí. Cuando se decía que nosotros tenemos que participar en la revisión de las las iniciativas diferentes que se presenten. Claro que tenemos que participar en una revisión. Entonces, ¿qué argumento reclamamos si no las conocemos? Claro. A ver, una propuesta. También ya se platicó sobre las redes sociales, también hacer algo más concreto. Alguna comunicación. Bueno. Se trabaja en conjunto con ellos. Bueno, trabajar en conjunto con comunicación para... Lo que sí nos toca identificar legisladores. Bueno, entonces yo sugiero que quitemos esta última materiales para llegar. Carlos, no sé qué les parezca, podemos quitar esta última porque les parece que sí es totalmente del área de comunicación, pero sí poner el tema de la revisión de las diferentes iniciativas que se presenten en las legislaturas locales y el Congreso Nacional Federal en torno a los temas del agua. Ahí la legislatura local, por ejemplo, sería asistir a las sesiones de la Cámara de Diputados en nuestras localidades. Otra sería dar seguimiento a las sesiones del Congreso de la Unión. Esas son funciones. A mí me parece que estamos cayendo. Toda esta discusión no ha servido para eso, sí. ¿Les parece que borremos estas dos y ponemos, porque está más específico y tiene que ver con un trabajo de legislativo? ¿Sí? ¿Están de acuerdo? Yo no. ¿No? Bueno, yo no. No están de acuerdo. Yo no, pero... Aquí está escrito. Pero no están de acuerdo porque ya... A ver, quiero que lo regresen. A ver, lo voy a regresar. Ok, no se lo digo. Primera. Esta era la 3. No, la 2. Hay que ponerlo. Si ya lo borré, hay que ponerlo. No, pero voy a, para no borrarlo todo. Pues ya está puesto. Bueno. Pues la 3 era la propuesta ciudadana. Entonces se va a tener que borrar esto. Entonces va 2 primero. Está bien. Ahí está. Y luego lo de abajo. En la 2 es difundir la propuesta en los congresos locales, se dijo que federales y con la sociedad en general. Entonces hay que borrar. Sí, vamos a ver. Los congresos locales, ok. Federales y sociedad en general. Carlos. También coordinar con la comisión de... Ahora sí, vamos a levantar la mano, ¿no? Bueno, a ver, esto de estar pendiente del trabajo legislativo, yo creo que se puede decir de esta manera, dar un seguimiento al trabajo legislativo local y, de ser posible, federal, para dar como señales de aviso a la directiva de Agua para Todos y Agua para la Vida, alertarlos. Allí viene una iniciativa adversa.
Acá hay una iniciativa positiva. Entonces, la acción es dar seguimiento al trabajo legislativo. Claro, y ya. sí, claro. Y nosotros tenemos que conocerlo, conocer esa ley. Ah, claro, tenemos que conocerlo. Dar seguimiento, decía, de los periodos, pero también hay muchos, si entra al poder legislativo, aparecen muchos iniciativas o todo lo que está haciendo. Sí, proyectos de decreto. Ahí están. Sí, así es. Y casi mes a mes están saliendo. Así es. O sea, y es un seguimiento casi que en línea. Pero, o sea, no es referente solo a este tema, sino en general. No, pero a nosotros nos toca el agua, ¿no? Hay un canal del Congreso. Es agua. Si nos comprometemos a eso, en el chat lo podemos que decir. estamos poniendo aquí es a lo que nos vamos a comprometer. En el chat, Sí, aquí es un firmamos ya. En el chat podemos decir, alguien que cambiar una comisión semanal o mensual que diga programa de sesiones, ¿qué se va a tratar? Y una alerta, sesionan con la iniciativa de Querétaro por esto, y el alerta y ahí que quede ya es responsabilidad de todos atenderla. No se la próxima. ¿Tú le estás apuntando ahí, compañero? Aquí, a esto, al principio me causa ruido de que estamos nada más dedicándonos a la federal, la ley general de aguas. Le podemos poner y leyes estatales. Es correcto. ¿Y? Pues en general A ver, pero entonces dice lograr habla específicamente de dictaminar y aprobar la ley general sobre el agua. Y construir leyes estatales. no, es que la ley general